Las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas tardes. Crisis en Venezuela. Expectación ante lo que pueda ocurrir hoy en las calles. Hola, buenas tardes. Soy Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Estamos aquí en este auditorio estupendo del Ayuntamiento de Madrid, centro-centro. Tengo a mi derecha a Luis Cueto, que es una de las, no sé si es la mano derecha, o uno de los cerebros externos que tiene la alcaldesa. Siempre ha apoyado la labor de Reporteros Sin Fronteras. Y a mi extremo a Fernando Martín, director de Radio 5, que nos acoge y a quien damos las gracias porque todos los años, este Día de la Libertad de Prensa, para Reporteros Sin Fronteras es fantástico contar con este altavoz de Radio 5. Le paso la palabra a él. Bueno, gracias Alfonso Argata y gracias especialmente también a la directora de Radio Nacional de España, a Paloma Zuriaga, por haber querido estar presente en este acto sobre la libertad de información organizado por Reporteros Sin Fronteras y apoyado con orgullo un año más por Radio 5 Todo Noticias, además de forma obligada para una radio pública por ese mapa mundial sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo que vamos a conocer en las próximas 2 horas. Y también porque las amenazas, porque el ambiente de hostilidad hacia el periodismo empieza a ser un factor muy preocupante en Europa, como vosotros mismos nos recordáis en vuestros informes periódicos o esta misma mañana el Consejo de Europa. Alfonso. Bueno, usar la palabra a Luis Cueto, que a fin de cuentas es nuestro anfitrión. Luis. Pues en el vértigo de los 5 minutos que vamos contra reloj, simplemente daros la bienvenida. Por el Ayuntamiento estamos orgullosos de apoyaros, simplemente nos enriquecéis y nos hacéis sentir importantes apoyando lo que hacéis. El lema de frente al odio y al miedo, periodismo, pues imaginaros, Manuela hace de su identidad el hecho de haber alquilado este espacio a Puigdemont con todas las críticas que le conllevó. Hoy estamos intentando dar espacio a unos predicadores que auparon a Bolsonaro a Brasil y aunque no nos gusten, es seña de identidad que puedan hablar. Ayer cuando saludó a Ortega Smith, que se quedó muy cortado del saludo de Manuela, decía lo importante es hablar, lo importante es conocerse, lo importante es romper prejuicios. Así que, bueno, encantados de que vengáis al Ayuntamiento. Y también encantados de poder decir en medio segundo el proyecto que tenemos con Reporteros Sin Fronteras de una subvención el año pasado y queremos renovarlo o incrementarlo para traer a periodistas en riesgo de muerte en Latinoamérica, salvar su vida, apoyaros que la organización de Reporteros Sin Fronteras no ponga como ponía hasta ahora el foco en otras áreas, sino gracias a vosotros poner el foco en Latinoamérica. Nos hace estar muy orgullosos de que Madrid sea esa capital latinoamericana en Europa y en gran parte gracias a que nos ayudéis a hacerlo. Así que, Alfonso, muchísimas gracias y encantado de que estéis aquí los que no hacéis puente. Bueno, muchas gracias. Le estaba contando Luis hace un momento que el año pasado tuvimos a 2 periodistas acogidos en este programa gracias al Ayuntamiento, Edi López, que está aquí entre nosotros, de Nicaragua, y una periodista venezolana, y estaba contándole que antes de volverse a Venezuela, ella nos dijo algo que nos conmovió. Por primera vez en muchos meses he podido cortarle las uñas a mis hijos porque en Venezuela se las comían. La verdad que se fue muy agradecida por esta oportunidad de venir a España, aunque sean 3 meses, a huir de la presión tan tremenda que se vive ahora mismo en Venezuela. Muchas gracias al Ayuntamiento, gracias a Radio 5. No sé si tenemos todavía unos segundos. Y bueno, es un placer que estén aquí y que nos acompañen a Reporteros Sin Fronteras. Y si no son socios, les animamos a que se hagan socios porque es por una buena causa, no es para nosotros, es para que la voz del periodismo no se apague en ninguna parte del mundo. Gracias y que disfruten de estas 2 horas en directo. Yo creo que no va a haber mucha más noticia porque esto es un protocolo que, por lo que yo sé, cuando ocurre una cosa así hay que estar unos días simplemente por precaución, por control, y en eso están, haciendo las pruebas pertinentes y va todo muy bien. El jugador podría recibir
recibir el alta médica en unos días, probablemente este próximo lunes. Aquí lo dejamos, siguen informados en Radio Nacional y rtve.es. Radio Nacional de España. Son las 5 de la tarde y 5 minutos, las 4 y 5 en Canarias. Muy buenas tardes a todos desde el auditorio del Centro en la Plaza de las Cibeles en Madrid. Saludos de Lucía Vilaplana. Buenas tardes, saludos de Lara López. Radio Nacional de España y Reporteros Sin Fronteras agradecen la generosa acogida del Ayuntamiento de Madrid para que podamos celebrar aquí este acto por la libertad de prensa. Gracias también a quienes nos están acompañando hoy, tanto aquí como a través de Radio 5 Todo Noticias y en streaming por Periscope, por Twitter. Los habituales seguramente recuerden que esta es la cuarta vez que en esta fecha, el día 3 de mayo, celebramos en esta emisora Todo Noticias conjuntamente con Reporteros Sin Fronteras el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un día instituido por Naciones Unidas que nos recuerda que la libertad de información, un bien precioso, es también una condición imprescindible de la democracia. Un bien precioso al que solo tienen acceso 2 de cada 3 personas en el mundo. En las próximas 2 horas les vamos a ofrecer una programación especial. Vamos a analizar los datos recogidos por Reporteros Sin Fronteras que resumen el estado de la libertad de prensa en el mundo, porque esos son los datos que utilizan como referencia las Naciones Unidas, la UNESCO y muchas otras instituciones internacionales, también los medios de comunicación de mayor solvencia. Y en concreto nos vamos a detener con más detalle en los lugares que este año 2019 nos han parecido de mayor interés en torno a la libertad de información o a la falta de esa libertad. Esos datos de Reporteros Sin Fronteras nos dicen, y me voy a saltar el guión porque Malena me ha pasado muchísimos datos nuevos. 10 periodistas muertos en lo que va de 2019. Es una cifra inusualmente baja, me dicen. 3 en México, siempre entre los países más peligrosos. En Afganistán también 3, también entre los más peligrosos. 1 en Libia, 1 en Ghana, 1 en Reino Unido, 1 en Honduras, un periodista ciudadano asesinado en Afganistán, un colaborador en Irak, 174 periodistas profesionales encarcelados, 35 en Turquía, 23 en Arabia Saudí, 23 en Egipto, 14 en China, 11 en Eritrea, 150 periodistas ciudadanos encarcelados, 50 en China, 18 en Irán, 29 en Vietnam, muchos de ellos eran blogueros independientes, 14 en Siria, 17 colaboradores de medios encarcelados. Bueno, este año queremos abordar en profundidad la situación en algunos países de Latinoamérica, como México y Nicaragua, que sin ser países en guerra han visto cómo la libertad de información se ha deteriorado de forma alarmante. Desde luego nos vamos a fijar también en Europa, donde las noticias falsas y la manipulación a través de las redes, en Internet, se ha convertido en una poderosa arma de destrucción de la democracia y donde se ha extendido de forma peligrosa el odio al periodista que realiza su trabajo en la calle y su persecución desde el poder. Y el tercer foco de atención especial este año lo vamos a poner en el Sáhara Occidental. Es tan difícil que resulta casi imposible hacer periodismo libre en el Sáhara. Y las vinculaciones con España del pueblo saharaui son, como saben ustedes, históricas. Así es que gran parte de nuestra segunda hora de programación va a estar dedicada al periodismo allí, o más bien la ausencia de periodismo en los territorios saharauis ocupados por Marruecos y más aún en los campamentos del desierto argelino en Tinduf. Y vamos a completar este avance de contenidos con Alfonso Armada, el presidente de Reporteros Sin Fronteras en España. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las razones por las que este año os habéis fijado concretamente en esos 3 puntos, Latinoamérica, Europa y el Sáhara? Latinoamérica, por razones evidentes, los lazos históricos y lingüísticos son inevitables. También por un programa con el Ayuntamiento de Madrid para traer a Madrid a periodistas latinoamericanos amenazados de muerte y nos parece indudable. Como habéis citado, México sigue siendo un lugar espeluznante, es un país teóricamente en paz y donde son sistemáticamente asesinados periodistas por contar la verdad. Nicaragua nos preocupa también muchísimo.
Nicaragua ha bajado 24 puntos en el índice que elaboramos cada año, con una caída tremenda por la persecución del periodismo que hace el régimen de Ortega. Y bueno, Venezuela también nos preocupa porque evidentemente lo que está pasando allí y el acoso al periodismo es constante. Europa, porque lamentablemente hemos visto en los últimos 3 años acoso directo a periodistas y asesinato de periodistas de investigación, algo insólito en Europa. En Malta, una periodista de investigación, Daphne Caruana, fue asesinada, y en Eslovaquia también Jan Kuciak por lo mismo. Y bueno, nos preocupa el Sáhara, porque el Sáhara también por lazos históricos, porque la mala conciencia, también porque creo que RSF se merece investigar qué pasa en el Sáhara. No hay libertad, es un desierto informativo y nos parece una obligación moral e histórica. Te vamos a pedir, Alfonso Armada, que nos hagas, bueno, que nos completes un poco la información, ¿no? Que vamos a poder escuchar. ¿Quiénes son los invitados hoy de Reporteros Sin Fronteras? Bueno, sin ser exhaustivos, porque la verdad que el elenco de invitados es muy notable, pero bueno, tenemos entre nosotros a Edi López, un periodista nicaragüense, precisamente acogido gracias a este programa que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también a una periodista saharaui, Evaba Ameida, que por cierto trabaja en Radio Nacional y es un placer tenerla aquí. También un periodista saharaui, Ahmed Etanji, que recibió un premio recientemente, forma parte del equipo Media, que informa sobre lo que pasa en el antiguo Sáhara español. Ricardo García Bellanova, un fotógrafo de guerra que acaba de volver precisamente de esos escenarios que cubre sistemáticamente, como Libia y Siria, y es un placer tenerla aquí también. Viene desde París, llegó anoche Pauline Adesmebel, que es la jefa de Europa y de los Balcanes de Reporteros Sin Fronteras Internacional. Tenemos también un periodista mexicano, Armando González Tejada, que trabaja para La Jornada aquí en España, y Pablo del Llano, que también pasó unos años inolvidables en México, y estamos encantados de que nos acompañe aquí esta tarde. Gracias, Alfonso. Enseguida empezamos a charlar con ellos. Les adelanto que también van a estar con nosotros algunos periodistas españoles que colaboran con Reporteros Sin Fronteras y que prestan su voz a colegas que se han visto privados de ella, de esa voz, por estar encarcelados. Les vamos a ir escuchando a lo largo de la tarde. Les recordamos que este programa de Reporteros Sin Fronteras y Radio 5 Todo Noticias también se retransmite en streaming, y gracias a nuestra compañera Raquel Elices, que está luchando contra las inclemencias, y son muchas. Por supuesto, también, como todos los años en el Día de la Libertad de Prensa, nos van a acompañar los músicos. Músicos generosos, lo saben, que van a compartir no solo su música, también su talento con todos nosotros. Periodistas encarcelados, periodistas, medios, todos los que nos mantienen informados van a recibir con nosotros esa música. Este año no podía faltar, era inevitable, la voz del Sáhara Occidental, Aziza Brahim, que acaba de llegar de Barcelona con su guitarrista, y también viene Nacho Taboada del colectivo Panamera. Taboada es un apellido que está muy relacionado también con el Sáhara, porque su tío, Pepe Taboada, es el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, pero además es que tiene un grupo estupendo que se llama Colectivo Panamera. Bueno, bienvenidos a todos a esta tarde por la libertad. Vamos a comenzar ya. Son las 5:12, las 4:12 en Canarias. En los 4 meses y 3 días que llevamos de 2019, ya han sido asesinados en México 4 periodistas, aunque oficialmente el barómetro de Reporteros Sin Fronteras recoge solo 3 casos, porque esta organización siempre comprueba con sus propios medios que el periodista haya sido asesinado en el ejercicio de su profesión o debido a su trabajo. Los 3 nombres que recoge el barómetro de Reporteros Sin Fronteras son los de Rafael Murúa Manríquez, que trabajaba en Radio Cachana, en el estado de Baja California. Había sido amenazado varias veces por las autoridades locales, y en enero encontraron su cuerpo tiroteado en una cuneta. Le había dicho a sus familiares que tenía mucho miedo. Otro caso es el de Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, asesinado a balazos en febrero en un hotel del pueblo Emiliano Zapata, en Tabasco. Jesús Eugenio trabajaba en la radio local Hoy en 99.9. Se encontraba precisamente en una reunión de trabajo con empresarios y autoridades locales cuando fue asesinado. Y el de Santiago Barroso Alfaro, en Sonora, en su último programa de radio Buenos Días San Luis, en marzo, había leído informaciones sobre los polleros que trafican con personas en la frontera y denunciado que su ciudad se había convertido en una de las rutas preferidas para el narcotráfico del Chapo Guzmán.
esa misma noche fue acribillado a balazos en su casa. Y aún hay otro periodista más asesinado en México. En marzo, Omar Iván Camacho, un periodista deportivo en la radio, asesinado a golpes en Sinaloa cuando iba a cubrir el partido de béisbol que transmitía en Salvador Alvarado. Es el tiempo para México. Nuestros dos invitados ya están aquí con nosotras. Conocen por experiencia propia la extrema violencia que se estila allí contra los periodistas. Bienvenidos a este día por la libertad de prensa en el mundo. Armando González Tejeda y Pablo de Llano, bienvenidos. Yo creo que es inevitable preguntaros ya qué es lo que sucede en este país, porque estábamos diciendo antes que es probablemente uno de los países en el mundo que, sin estar en guerra, más tiene una guerra conformada en la calle, ¿no? Y yo creo que, bueno, Pablo de Llano como periodista español trabajando en México y Armando González Tejada como periodista mexicano que trabaja en España, creo que es una buena combinación, un buen cruce para que nos contéis, nos intentéis explicar, si es que se puede, algo. Sí, desgraciadamente esos datos son aterradores. México se ha convertido en un país en el que ejercer el periodismo es muy, muy peligroso. De hecho, sus índices son tan altos que solamente se pueden comparar con países en guerra, ¿no? Como Afganistán o Siria. Y desgraciadamente ayer mismo mataron también a otro periodista que era de una radio comunitaria oaxaqueña. Entonces es como una historia que no para, ¿no? Sí, yo la experiencia que tengo de los 4 años que estuve allí es que en general el ejercicio del periodismo en México es como caminar por una especie de pasadizo oscuro sin linterna. En principio no parece que haya grandes peligros, pero lo que tienes cierto es que nunca vas a llegar a una verdad, que es el objetivo básico de cualquier ejercicio periodístico, y lo peor es que esa apariencia de falta de riesgos en comparación con zonas en guerra es nada más una apariencia. En México, pues, a un periodista, sobre todo a los locales, como hablaremos luego, los esperan por todas las esquinas miles de peligros agazapados y por desgracia sucede lo que sucede. Pablo de Llano, para que lo sepan quienes nos están viendo o escuchando, estudió filosofía en Santiago, se formó como periodista en el Máster del País en Madrid, pero sobre todo trabajando durante 4 años en la corresponsalía de México. Estamos viendo unas imágenes, Pablo, con Ciudad Juárez al fondo. Nos gustaría, a partir de tu experiencia profesional en México, saber cómo interpretas tú esa forma de hacer periodismo, los riesgos que entraña, la valentía que tienen que tener los profesionales. ¿Es fácil hacer periodismo? El periodismo en México parte de un problema de base que es muy grave, que es la precariedad laboral. Si aquí el periodismo en buena medida es cada vez más precario, lo de México no tiene comparación. Un periodista local en México cobra una cifra irrisoria que seguramente no le sirva para mantener a su familia y además no tiene prácticamente ningún tipo de cobertura de seguridad por parte de su medio y tampoco las autoridades municipales van a preocuparse por velar porque pueda hacer su trabajo con seguridad. Por lo tanto, es decir, esa mezcla de precariedad laboral y inseguridad general pues los convierte en cebos, empresas muy, muy fáciles de la violencia generalizada. Y podríamos decir que también en un poco héroes, ¿no? En muchos casos sí, en muchos casos sí. En otros casos ocurre que el apagón informativo de datos oficiales sobre los casos te impide saber qué pasó. Si yo, por ejemplo, cubrí un caso en Orizaba, en el estado de origen de Armando, de Veracruz, una mujer que se llamaba Anabel Flores, y cuando yo lo cubrí, hablé con el director de su periódico y él se refería a la muerte de su reportera como si hubiese sido un accidente de tráfico. Es decir, decía, no, ella no hizo nada, no cubría no seguía ningún caso extraño, nunca se había metido en problemas. No sabemos qué pasó, la acribillaron. Y es así, simplemente
vas a cubrir el asunto y no encuentras ninguna pista, ningún indicio en muchas ocasiones de cuál pudo ser el motivo. A veces es que no hay, a diferencia de otros casos que sí hay claros hechos de que eran periodistas que estaban muy metidos en la investigación criminal, hay muchos casos de periodistas locales que no se sabe de dónde salió la bala y por qué salió la bala. Hay muchas palabras que se me ocurren: desafección, ejercicio de fe a la hora de practicar el periodismo. Estamos viendo en pantalla imágenes. Hay, por ejemplo, una cosa de la que quiero que hables, el periodista Rubén Espinosa, que fotógrafo, redactor de la revista Proceso. Antes de que lo asesinaran en 2015, creo que estuviste allí, ¿no? Estamos viendo ahora mismo el último chat que contestó él. Yo cubrí ese asesinato, impactó mucho porque Rubén Espinosa además había estado trabajando también en Veracruz y él sí había estado investigando cuestiones relacionadas con el crimen organizado, había recibido amenazas, según denunció él, y se había resguardado en la capital, en México DF, para pasar una temporada un poco más tranquilo porque estaba muy caliente la cosa en Veracruz. Y un buen día lo asesinaron junto a 4 mujeres, estaban en una casa de madrugada y bueno, lo asesinaron y nunca se supo hasta hoy qué ocurrió. Lo achacaron a una gente que había entrado a robar por una deuda. Siempre la investigación judicial lo convierte todo en un pantano sucio y oscuro en el que nunca se puede desentrañar nada. Pero el hecho es que este individuo estaba huyendo de la violencia y la violencia lo persiguió hasta donde procuró refugiarse. Es tremendo escuchar estas historias. Armando González, de Ciudad de México, vive en Madrid desde hace años, estudió periodismo en su tierra natal, después hizo aquí el máster del País, ahora es el corresponsal en España del periódico La Jornada, uno de los más importantes de México. Armando, ¿cuántos compañeros tuyos de La Jornada asesinados? Pues el 2017 fue un año especialmente trágico para el periodismo en general y para la redacción del periódico que yo represento aquí en particular, ¿no? O sea, en cuestión de 2 meses mataron a la que era la corresponsal en Chihuahua, Miroslava Bridge, una periodista valiente que se metió muy hondo en cuestiones de corrupción política, vinculadas muchas veces también con el narcotráfico, y fue acribillada delante de su casa, delante de su hijo, con una hazaña y una violencia extrema, aterrador. Y 2 meses después mataron al que era el corresponsal del periódico en Sinaloa, que se llamaba Javier Valdés, un periodista también magnánimo, realmente que investigó muy a fondo toda la red del narcotráfico en México, lo cual es un riesgo muy alto. De hecho, ahora se empieza a saber un poco sobre aquella trama, ¿no? que le cegó la vida a Javier, y parece que está vinculado el Chapo Guzmán, que se ha vuelto un personaje. Armando, si me permites, quiero que los que nos están siguiendo a través de Radio 5 Todo Noticias o aquí en directo o por streaming, escuchen el testimonio de Griselda Triana, viuda de Javier Valdés. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Soy Griselda Triana. Javier Valdés, periodista y escritor mexicano, fue asesinado hace 2 años por hacer su trabajo. A él lo asesinaron de 12 tiros muy cerca del periódico que él fundó con otro grupo de compañeros, el semanario Río 12. A alguien no le gustó lo que publicó y por eso lo asesinaron. El riesgo que entraña ser periodista en México es muy grave, porque lo único que está garantizada es la impunidad. A 2 años del asesinato de Javier Valdés, su crimen sigue impune, sigue sin ser resuelto. La situación que vivió Javier, pero que también viven muchos periodistas en México, es muy grave. A periodistas de México los amenazan, los intimidan, los desaparecen o los desplazan de sus lugares de origen por hacer su trabajo. Además, es importante mencionar
que el 99% de los asesinatos en contra de periodistas están en la impunidad. También hay que destacar que la mayoría de las agresiones en contra de periodistas son cometidos por servidores públicos, es decir, por el propio Estado. Es esa una de las razones más poderosas por las cuales sus crímenes siguen impunes. Impunidad, lo repite varias veces Griselda, y poder. La estructura del Estado estremece saber que puedan ocurrir estas cosas. ¿Cómo lo analizáis vosotros? ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Bueno, la impunidad es el motor de todos los males en México. Yo el otro día estaba hablando por teléfono con un amigo periodista que se llama Humberto Pallet, que trabaja en la Ciudad de México, y me decía, bueno, si vas a estar en una charla, pues yo llamé, oye Humberto, tengo que hablar de la situación en México, llevo un tiempo fuera, cuéntame, actualízame. Bueno, no me dijo nada nuevo, pero me dijo, no olvides decir que la causa de todo es que este es un país donde reina la más absoluta impunidad. Y me dijo, lo cito literalmente porque Humberto es una persona bastante expresiva y elocuente, dice, ¿qué cosa más barata, me dijo, puede haber que matar a un periodista mexicano que te molesta si solo un 1% de los que se hace, de los asesinatos que se hacen puede acabar en prisión? Y si para matar con 200 euros le pagas a cualquier chavo, a cualquier muchacho, y con un cuerno de chivo riega de plomo toda la fonda donde esté el periodista tomándose el bar, llevándose por delante a los clientes, a las camareras y al propietario del club. Qué poco vale una vida, ¿no? Yo quería preguntarte, Armando, da igual que seas de una pequeña emisora local o de un gran medio, de un medio poderoso, ¿qué se busca matando periodistas en México? Pues yo creo que callar la verdad, la denuncia, porque en México es un país con tantos problemas y al mismo tiempo con una red tan bien estructurada de corrupción, de clientelismo político, de vinculación del dinero del crimen organizado con los propios partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Miroslava, que era la corresponsal de mi periódico en Chihuahua, en 2 años que se ha investigado poco, pero algo se ha podido investigar también por la presión que ha habido de los medios y de algunas personas que han estado muy encima de la investigación, se ha podido ver que parece ser que uno de los nexos de su asesinato son políticos de un partido nacional de México, que es el Partido Acción Nacional, que es un partido conservador de raíces cristianas, pero que esos pequeños líderes, que son como pequeños caudillos de sus pueblos, se alían con las redes del narcotráfico, con el crimen organizado que está muy bien estructurado. Y como sale tan barato, como decía Pablo, matar a un periodista por el altísimo grado de impunidad. Porque no solo es que un 1% se termine en un juicio penal y haya culpables, sino que del total de los asesinatos, las amenazas, los secuestros, los atentados, únicamente un 10% se llegan a investigar. Entonces es terrible. Seguramente todo esto se va a recoger dramatizado después en una serie de ficción. De hecho, hay una que se llama Tijuana, en la que, menos mal, ¿no? Los protagonistas son ya los periodistas y no le vamos a dar más oportunidades al malo de ser entronizado, de ser un héroe, ¿no? que ya era hora. ¿Vosotros creéis que lo han logrado? ¿Creéis que el narcotráfico y las derivaciones han logrado que ya no pueda haber un periodismo libre, independiente en México? Yo sinceramente creo que no, porque de hecho por eso nos están matando de alguna forma, ¿no? Porque proliferan las radios comunitarias, los periódicos, grandes periódicos, siguen manteniendo un pequeño departamento, aunque sea de investigación, de denuncia, ¿no? Yo creo que esto sigue vivo, obviamente, en condiciones muy duras. Estáis contando el riesgo en el que trabajan los periodistas en México, de asesinatos que quedan impunes, de investigaciones judiciales que no prosperan. ¿Qué creéis que puede hacer el gobierno, los periodistas, los medios, los ciudadanos? Todo el mundo puede hacer algo. ¿Qué puede hacer cada parte para defender esa libre circulación de información por fin en México?
Yo diría que el Gobierno lo que debería hacer, como en muchos otros ámbitos, es permitir que órganos internacionales independientes fiscalicen la operatividad de los sistemas que se supone que deben de velar por el ejercicio del periodismo. Es decir, que haya ojos desde fuera que estén asegurando que los sistemas que ya existen funcionen para que los periodistas puedan hacer periodismo. Porque en México ocurre que existen muchas cosas y están articuladas de una manera perfecta y maravillosa, pero luego en la práctica no funcionan para nada por falta de voluntad política. Os haría una pregunta para que me respondáis sí o no y poquito más. ¿Creéis que van a cambiar las cosas con la llegada de López Obrador a la presidencia? Yo creo que van a cambiar algunas cosas, pero de momento los cambios que hay son solo cosméticos. ¿Pablo? Ni idea, no lo sé. Imposible saberlo. Gracias a los dos por vuestras palabras, también por las imágenes, por cierto, que estamos viendo aquí en el Auditorio Centro y a través de streaming en Radio 5 Todo Noticias y en la web de Reporteros Sin Fronteras. Son imágenes cedidas por Pablo de Llano, se lo agradecemos. Nos vamos a tomar un respiro o no, porque Aziz Abraham realmente no sé si lo es. No da mucho respiro con sus canciones en hasanía y en castellano. Es la voz de quienes resisten en los campamentos de refugiados saharauis y ha venido hoy de Barcelona junto a Ignasi Cusó y yo pido un grandísimo aplauso para ambos. وصمود أنت فخر كلامي في كل حدود خلود صمود خلود صمود خلود خلود
Asisa Brahim, Ignasi, muchas gracias. Tendríamos que haber pedido que Abeba nos hubiese traducido la canción. El año que viene te lo pedimos, ¿vale? Bueno, son las 5 de la tarde y 34 minutos, las 4 y 34 en la Comunidad Canaria, donde seguro que también hay mucha gente que nos está escuchando. Y no vamos a perder el acento americano. Nos trasladamos un poquito más al sur, hasta Nicaragua, donde desde abril del año pasado se desataron las furias del Estado que preside Daniel Ortega, antaño revolucionario y dirigente del sandinismo que derrocó la dictadura de Somoza, pero hoy señalado por las más prestigiosas organizaciones humanitarias del mundo como un dictador corrupto que persigue de forma implacable y trata de amordazar a los informadores que le señalan como tal. Las protestas de hace un año, fíjense, comenzaron por la reforma de las pensiones que impuso el gobierno, con las que los pensionistas se sintieron condenados a la pobreza absoluta. Las calles se llenaron de manifestaciones y la represión policial fue brutal, con muertos, más de 300 y cientos de detenidos. Un periodista nicaragüense, Ángel Gaona, que dirigía El Meridiano en el Canal 6 de Nicaragua, recibió un tiro en la cabeza cuando estaba transmitiendo en directo estas protestas a través de Facebook. Desde entonces, insisto, un año, varios periodistas están detenidos y otros muchos se han exiliado. Carlos Fernando Chamorro es un periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica que acaba de ser galardonado en Madrid con el premio Optimista Comprometido de la revista Noche Tuve un Sueño. Lo recogió en su nombre Reporteros Sin Fronteras a través de otro colega exiliado, Edgardo Pinell. Y en este acto por la libertad de prensa en el mundo nos acompaña Edi López, periodista nicaragüense, redactor del periódico La Prensa, que era el corresponsal de ese medio en la ciudad de León hace un año. Bienvenido, Edi. Muchas gracias. Hola, Edi López. Desde hace 5 meses, Edi está por fin viviendo en España. Vino invitado por Reporteros Sin Fronteras con el programa, os lo contábamos al comenzar esta retransmisión de Radio 5 Todo Noticias y Reporteros Sin Fronteras, en directo desde el centro del Ayuntamiento de Madrid, con el programa de acogida a periodistas amenazados en Latinoamérica. Está financiado en parte por el Ayuntamiento de Madrid. Ese programa de acogida es de 3 meses, pero Edi, sin embargo, ya lleva un poco más de tiempo, lleva 5 meses y ha tenido que quedarse porque es que si no, no puedes volver a casa, ¿no, Edi? Así es. Desde el 18 de abril del año pasado documenté la situación que pasaba en Nicaragua. Mi jefe inmediatamente supo de mi situación, las amenazas de muerte que atravesaba en mi país. Se dieron cuenta de la grave situación que atravesaba mi vida. Se puso en contacto con Reporteros Sin Frontera. Vine primeramente por 3 meses. Sin embargo, la situación se ha agravado más en mi país y me han dicho que tengo una cuenta pendiente en Nicaragua. La única excusa que tienen ellos es porque yo informaba todo lo que pasaba en mi país. Nos consta efectivamente que hace poco la policía y 2 paramilitares retuvieron a un fotógrafo amigo tuyo. O sea, la persecución hacia ti, hacia tu trabajo, no es ni extraordinaria ni única. Sigues amenazado e incluso estando fuera del país van a por tus amigos, a recordarles que te buscan, que te están esperando. Recientemente, como lo decía, detuvieron a un fotógrafo amigo mío. Trabajó conmigo en Nicaragua, anduvimos dándole cobertura periodística a las manifestaciones. Y efectivamente paramilitares lo detuvieron y le dijeron de que estamos esperando a Edi López Hernández. Y todo porque hiciste fotografías como estas, sí, documentando la represión. Todo lo que había pasado, los asesinatos a los universitarios, a los jóvenes, a los adolescentes, las manifestaciones que se daban en contra del gobierno. Mi trabajo, el único trabajo que yo hacía era informar. Y esto le ha molestado tanto al sistema que están esperando el día y la hora que yo llegue a Nicaragua. Esa es mi situación. Si no hubiese sido por Reporteros Sin Frontera, todavía estuviera en Nicaragua. No sé qué hubiese pasado en mi vida. Las amenazas fueron directas. Hombres armados amenazaron mi vida, me pusieron pistolas en la cabeza. A una hermana la golpearon, le exigían que rindiera cuenta de dónde me encontraba yo. Efectivamente, simplemente tras la presión le dijeron de que yo me encontraba en el país.
se dieron cuenta de inmigración que efectivamente había salido del país y me encontraba aquí en España. Lucía decía que no es extraordinaria ni única, pero es terrible en cualquier caso cuando Edi te cuenta cómo le pusieron la pistola en la cabeza, cómo decían que querían acabar con él. Y pensar que quienes están allí están pagando porque tú estás fuera. Y tiene mujer y 2 hijos. Sí, sí, sí. El periódico de Edi, La Prensa, que tiene su redacción principal en Managua, ya no puede salir en papel. El gobierno de Ortega retiene el papel en la frontera y ha dificultado de tal manera las cosas que es imposible que el periódico pueda editarse e imprimirse. Sin embargo, sus periodistas están decididos a mantener su derecho a informar y continúan, de hecho, haciéndolo. Continúan informando en su página digital y todos los medios a su alcance, en este momento todas las redes, ¿no? Facebook, Twitter, WhatsApp. ¿Tú qué crees, Edi, que va a pasar con tu periódico? ¿Y qué va a pasar en realidad con los medios en Nicaragua? Recientemente te puedo decir de que hace un par de días hablaba con el director, mi jefe del periódico, del diario La Prensa, y son 35 semanas que se cumple en esta semana donde aduana tiene retenido todavía la materia prima, el papel de periódico y algunos repuestos de maquinaria de imprenta. Tiene retenido ese material cumpliendo con todos los requisitos que se exigen en Nicaragua, y aún así no han liberado el papel. Han pagado los impuestos tal como están en regla, y esto ha obligado al periódico de que ha comprado un papel más grueso en blanco que se usan para asuntos comerciales, pero que este papel llega hasta septiembre. Me decía mi jefe de que es posible que en septiembre ya no vaya a circular el diario La Prensa, uno de los diarios que tiene una historia increíble, uno de los medios más importantes en Nicaragua, y eso va a repercutir no solamente en despido de periodistas. Ya han habido periodistas que han sido despedidos, no solamente en el medio donde yo trabajo. Eso va a significar el cierre de la circulación impreso en Nicaragua. Ya no va a haber despido en los asuntos de mercadeo y publicidad. Hay otro periódico que también está cerca que forma parte del editorial de La Prensa, que se llama El Periódico Hoy, que también no va a circular ya. Definitivamente hasta septiembre el periódico va a subsistir en físico, y esto se le va a venir a perjudicar porque ha tomado la opción para sobrevivir a través de la suscripción en formato digital. Un sistema que no está acostumbrado, o sea, estamos iniciando en el formato digital, y esto, como muchos saben, en otras partes del mundo cuesta para que mantenga una estabilidad económica. Estamos iniciando y eso va a repercutir mucho en los despidos de colegas. Edi López solo me decía, yo tengo que seguir informando, es todo lo que he hecho los últimos 15 años de mi vida, quiero seguir haciéndolo, ojalá puedas, ojalá te dejen. Gracias por tu testimonio, por este relato, te deseamos una feliz estancia, por cierto, aquí también en nuestro país. Nacho Taboada ya está en el escenario de este Auditorio Centro-Centro, conmemorando con nosotros la libertad de prensa en el mundo, con Radio 5 Todo Noticias, con Reporteros Sin Fronteras. Él representa la música del colectivo Panamera. Ha tenido un montón de complicaciones hoy, pero se ha traído a Grant Jeffries, que le está acompañando y que va a hacer que sea un poco menos dura tu estancia aquí arriba, ¿no? Espera, que no se te está escuchando ahora mismísimo. Sí, ahora ya. No, decía que tenía un pequeño accidente doméstico y bueno, tengo un meñique ahí un poco accidentado. Así que no puedo hacer unos acordes como a mí me gusta, esos con muchas notas, no, es broma. Así que Grant va a apoyarme con su meñique, va a ser el que evite que el invierno llegue. Eso es. Bueno, muchas gracias por invitarnos al colectivo Panamera y a mí personalmente, y es un honor estar aquí con todos vosotros esta tarde. Vamos a tocar una canción que se llama Hacia el Sur.
Estoy aquí, en el lugar donde por primera vez te vi y al final percibí que en esta vida pocos golpes me perdí. Uno está bien, no viene mal, pero con varios este deja de cantar. Y la mermelada que yo voy a cocinar es una pomada. Te voy a contar todas las cosas que aún me quedan por decir y por vivir y disfrutar de algún pequeño paraíso junto a ti. Dime tu ventana que te voy a ir a buscar. Súbete en la guagua hacia el sur. Desiertos de arena, Siroco me lleva de vuelta al hogar. Hacia el mar, oye la brisa me lleva y muero de pena si tú te vas. Contigo aprendí que lo que empieza en esta vida no siempre tiene un fin y además percibí que vivir es no pensar en existir. Ya me cansé de esta verdad y ahora siento que tu lengua es capaz de desnudar la realidad, lo universal. Hacia el sur, desiertos de arena, Siroco me lleva de vuelta al hogar. Hacia el mar, oye la brisa me lleva y muero de pena si tú te vas. Yo no quiero que me roben el sombrero, ni cavar un agujero, ni ponerme a taladrar. Te lo juro que lo intento, cocino a fuego lento. Y a veces pongo esta cabeza a funcionar y otras veces me descentro y navego mar adentro. Y la resaca no me deja regresar, aunque este mundo no lo entiendo, para ti yo me lo invento. Aunque a veces hacia el sur, desiertos de arena, Siroco me lleva de vuelta al hogar. Hacia el mar, oye la brisa me lleva y muero de pena si tú te vas. Soy Nuria Tesón y os hablo desde El Cairo y le doy mi voz a Shawkan porque después de 5 años y medio encarcelado injustamente por hacer su trabajo, ha sido condenado como si hubiera hecho algo malo y aunque acaba de ser puesto en libertad, esa libertad, sin embargo, no es completa. Durante otros 5 años vivirá pendiente de acudir a una comisaría entre las 6 de la tarde y las 6 de la madrugada, lo que le impedirá no solamente viajar, sino también hacer una vida normal. Por ejemplo, la próxima semana empieza el Ramadán y él no podrá celebrarlo con su familia porque la ruptura del ayuno comienza a la caída del sol. Y para entonces Shawkan tendrá que estar ya custodiado en una comisaría donde dormirá en el suelo y donde no podrá comunicarse con el mundo exterior. Le doy mi voz a Shawkan porque él mismo me ha pedido que siga pidiendo su libertad completa, no una libertad a medias. Hace unos días tomábamos un té y le entregaba una cámara de fotos que le permitirá poder volver a hacer su trabajo. Pero él me decía que todavía tiene un poco de miedo, que no se atreve a seguir haciendo eso que lleva haciendo tantos años y que le ha hecho tan feliz, pero que también ha acabado con parte de su juventud y con esos más de 5 años y medio en la cárcel. Su madre no quiere que haya fotos de él con esa cámara colgando del cuello y a él le preocupa que si hace fotos,
que si habla de sus condiciones en esa comisaría, que si demanda esa libertad completa, pueda haber represalias. Y es por ese motivo que le sigo dando mi voz a Shao Kahn. Pues escuchábamos a Nuria Tesón, a la que damos las gracias por haber querido desde el Cairo dar su voz a Shao Kahn. Y del Cairo a Cibeles, en Madrid, con Alejandra Agudo. Hola, soy Alejandra Agudo Lazareno, tengo 36 años y soy periodista. Y trabajo como tal, como periodista en el diario El País. Concretamente, escribo en una sección, Planeta Futuro, en la que constantemente y lamentablemente tengo que informar de violaciones de derechos humanos y de lo perseguidos que están quienes defienden los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa y ejercen el periodismo. Es el caso de Narges Mohammadi, activista y periodista iraní. Hoy he venido aquí a hablar de ella. Más bien, he venido a ser su voz, porque ella está en la cárcel. Precisamente un 3 de mayo, como hoy, pero en 2015 fue denunciada y en 2016 fue condenada a 10 años de prisión acusada de propaganda antigubernamental y pedir la abolición, entre otras cosas, de la pena de muerte en su país. No ha sido esta, ni mucho menos, la primera vez que condenaban a Narges y la encarcelaban. Por eso, lamentablemente, yo no soy la primera voz de Narges, y aunque habrá más voces de Narges hoy aquí, espero ser la última, porque sea ella misma la que pueda hablar en su nombre, en libertad y con libertad. Gracias, Alejandra Agudo, aquí en Madrid. Como saben, Reporteros Sin Fronteras España aloja en su página web una campaña permanente de apoyo a los periodistas encarcelados en todo el mundo. Recordamos que en estos momentos son más de 300. La campaña llama la atención sobre su situación, en muchos casos de gran peligro. Algunos periodistas españoles dan su voz a... Es casi un seguro de vida, se lo puedo asegurar, para determinados periodistas encarcelados. Yo misma doy mi voz a Shao Kahn, y con Nuria Tesón, con todos Reporteros Sin Fronteras, pido que cese esa condena añadida que está sufriendo ahora mismo. Los 3 casos que destaca Reporteros Sin Fronteras y a los que prestan su voz periodistas españoles son efectivamente el fotógrafo egipcio Shao Kahn, la periodista iraní Narges Mohammadi y el bloguero saudí Raif Badawi. Y ahora nos vamos a Europa. A Europa. Cuando quedan 9 minutos para las 6, para las 5 en Canarias, vamos a hablar del evidente deterioro que está sufriendo el periodismo en el continente, Unión Europea incluida. En Malta y Eslovaquia fueron asesinados en 2017 2 periodistas, Daphne Caruana y Jan Kuciak, cuando investigaban casos de corrupción en sus respectivos gobiernos. En 2018 en Bulgaria fue asesinada Victoria Marinova, y hace solo unos días, mientras cubría altercados violentos nacionalistas en la calle en Londonderry, fue asesinada por disparos la periodista irlandesa Laira Maki. 4 asesinatos de periodistas en año y medio en la Unión Europea. Reporteros Sin Fronteras denuncia que se está fomentando el odio hacia el periodista desde el poder en varios países, con gobiernos cada vez más autoritarios. Lo están viendo Polonia, Hungría. Los insultos, las amenazas, el acoso, el ciberacoso, desde luego no son algo raro en Europa. En Italia, desde hace años, 20 periodistas necesitan guardaespaldas. 20. Roberto Saviano es custodiado 24 horas al día, en este caso por la mafia. Pero ahora el primer ministro Salvini en Italia y el dirigente de izquierda francés Mélenchon dice que es saludable y justo odiar a los periodistas. Vox en nuestro país lo señala, veta a periodistas y a medios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos combatir esta tendencia? Le vamos a trasladar esa pregunta enseguida a nuestra siguiente invitada, pero quiero que antes escuchen una cosa que ha pasado esta misma mañana en Austria. Nos lo cuenta el corresponsal de Radio Nacional de España en Centro Europa, Gabriel Herrero. Buenas tardes. Armin Wolf es un periodista de la radiotelevisión pública austriaca. Ha entrevistado al secretario general del Partido de la Libertad, la ultraderecha que gobierna en coalición en este país. Y le ha preguntado por qué equipara a los inmigrantes con las ratas y por qué han colgado un cartel en el que se ve a una pareja de piel clara
acosada por esos mismos inmigrantes, con cara de malvados y viciosos. Un cartel que, por cierto, recuerda a los que hacían los nazis. No puedo tolerar la comparación con los nazis, replica el líder ultraderechista, y acto seguido, el también miembro de esa formación y responsable de la radiotelevisión pública ha recomendado el despido del periodista, al que aconseja que se vaya del país. Armin Wolf no da crédito. Das Klima, in dem sich die Auseinandersetzung zwischen einer Regierungspartei und Medien in Österreich entwickelt. Hace tan solo unos años no me habría imaginado el clima que hay entre un partido gobernante y los medios de comunicación, dice, el mismo que despliegan Donald Trump o Víctor Orbán. Bueno, pues hemos escuchado algo que pasaba hoy mismo, cómo se invitaba a abandonar el país a un periodista que hacía preguntas incómodas en Austria. Pauline Desmebel dirige el Departamento para Europa y Balcanes de Reporteros Sin Fronteras en París. Bonjour, Pauline, bienvenida a Madrid. Buenos días. ¿Por qué está pasando esto en Europa? ¿Por qué este odio al periodista en la calle, en las redes y desde el poder? ¿Qué está pasando? Reporters Sans Frontières a dénoncé depuis plusieurs années ce qui se passe en Europe, un affaiblissement, une détérioration de la liberté de la presse sur le continent européen. Mais cette année, c'est particulier. On a dit une digue a cédé. En fait, cette détérioration, elle va avec une détérioration des pouvoirs en place qui sont de plus en plus autoritaires. Et sur le terrain, ça se traduit par des difficultés pour travailler, une dégradation du climat dans lequel exercent les journalistes. Nos acompaña Edith Ruiz Cachera, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España, que nos va a traducir lo que está diciendo Pauline. Sí, nos comenta que hace ya varios años que Reporteros Sin Fronteras denuncia un debilitamiento de la libertad de prensa en el continente europeo, pero que este año, digamos, ha cedido un dique, por así decirlo, y que este deterioro de la libertad de prensa se acompaña por poderes cada vez más autoritarios y que esto a su vez se traduce por una degradación terrible del clima en el que los periodistas desempeñan su trabajo. On a vu des meurtres, des tentatives d'assassinat ou des attaques physiques et verbales. En fait, les journalistes européens, aujourd'hui, ils sont soumis à des différentes formes d'intimidation, mais aussi à du harcèlement judiciaire et aussi au cyberharcèlement sur le web, qui se développe partout, y compris dans les pays du Nord, où normalement la liberté de la presse est la meilleure. Par exemple, aux Pays-Bas, 2 journalistes qui couvrent les réseaux criminels vivent sous protection 24 heures sur 24. Sí, nos dice que estamos asistiendo a asesinatos, a intentos de asesinato, a agresiones físicas y verbales, y que los periodistas europeos no solo están sometidos a numerosas formas de intimidación, sino que también sufren acoso judicial en muchos países, también ciberacoso, un fenómeno que está generalizado y que se da, por así decirlo, hasta en los mejores alumnos de la libertad de prensa en Europa. Nos pone el ejemplo de Holanda, donde 2 periodistas que cubren redes criminales viven con protección 24 horas al día. Tenemos muy poco tiempo todavía. Yo agradezco a Pauline y a Edith el trabajo que ha hecho por traducirlo, pero tenemos todavía una invitada más. Es nuestra compañera de Radio Nacional, Nuria Sanz, dirige el informativo diario Europa Abierta. Bienvenida, Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué se está haciendo en Europa para evitar esto que está pasando y que nos alarma tanto? Bueno, yo me voy a centrar básicamente en lo que está haciendo el Parlamento Europeo, que en general acostumbra a ir bastante por delante del resto de las instituciones europeas. Lo cierto es que mostraron su preocupación desde el primer momento por los asesinatos de Daphne Caruana y Jan Kuciak. En concreto, en el caso de Daphne Caruana, incluso, aunque quizás eso no sirva para gran cosa, pero dedicaron el nombre de la sala de prensa del Parlamento Europeo en Estrasburgo a Daphne Caruana apenas una semana después de su asesinato. Y luego mandaron sendas delegaciones de eurodiputados, especialmente de la Comisión de Libertades Civiles, que estuvieron tanto en Malta como en Eslovaquia. Lo cierto es que el informe quizás más sorprendente o que da un poquito más de preocupación es el que han hecho sobre la situación en Malta, donde han podido evidenciar que incluso el propio gobierno ha estado tratando de
poner mala fama encima del desacreditar, perdona, de la propia periodista, y sobre todo lo más importante es que 1 año y medio después de su asesinato no se sabe quién fue el que lo hizo. En el caso de Eslovaquia, lo cierto es que sí que dicen que la situación está un poco mejor, pero ponen el énfasis en que los medios de comunicación sigue existiendo muchos casos de corrupción en la sociedad eslovaca. Nos queda poco más de 1 minuto para que hagamos la pausa en la que actualizamos la información en los boletines en Radio Nacional, y quería preguntarte brevemente, Nuria, si se están poniendo sobre la mesa propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores de la información, de los periodistas. ¿Hay un apoyo más decidido del Parlamento Europeo? ¿Está haciéndose algo? Yo creo que desde el Parlamento Europeo sí se está haciendo. Es decir, que, por ejemplo, hace poquísimo se aprobó la norma sobre los whistleblowers, que son los soplones, digamos, que denuncian la situación, casos de irregularidades. Y también es cierto que a causa de quizás este día del 3 de mayo, por ejemplo, se ha hecho público un informe de los Verdes de la Eurocámara que es bastante fuerte, denunciando las condiciones laborales de la situación en la que se encuentran los periodistas, y sobre todo una de las cosas que ponen en valor es la situación de los trabajadores y de las condiciones lamentables de los periodistas más jóvenes. Gracias, Nuria. Creo que, Pauline, en 30 segundos, menos 20 segundos, ¿alguna cosa que querías apostillar? L'idée générale, c'est de conclure qu'il ne faut pas accepter ce qui n'est pas acceptable, et il faut rappeler les valeurs démocratiques dans l'Union européenne, rappeler que sans journalisme, il n'y a pas de démocratie. Sin periodismo no hay democracia, Creo ¿verdad? que se ha entendido. Perfectamente, hay que ser firmes en la defensa del periodismo libre. Agradecemos muchísimo a todos los invitados que nos han acompañado en esta primera hora. Nos queda todavía una más con cosas muy interesantes que contar. Gracias, Pauline. Y más música. Gracias, Edith. Y más música, claro, para que vayamos relajando. Gracias a todos y nos vemos enseguida. Son las 6 de la tarde y 5 minutos, las 5 y 5 en Canarias. Saludos de nuevo desde el Auditorio Centro Centro en la Plaza de Cibeles de Madrid. Pueden acercarse si están por la ciudad. Radio 5 y Reporteros Sin Fronteras, colaborando en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido por Naciones Unidas, en este programa especial en el que estamos, ya saben, repasando el estado de la libertad de prensa en el mundo, recordando a los periodistas asesinados en el planeta por hacer su trabajo, por informar. 6 ya en el barómetro de Reporteros Sin Fronteras, 9 en total en lo que va de año, recordando también a los periodistas encarcelados, más de 300 en todo el mundo, y deteniéndonos en los lugares donde el peligro para la información y para los periodistas es más acuciante. Hemos estado ya en México, en Nicaragua, vamos a seguir en Europa. Sí, pero por cierto, hablando de Nicaragua, me comentaba Eddie, en el tramo anterior se le ha quedado un dato en el tintero. Hay ahora mismo 70 periodistas nicaragüenses exiliados, casi todos en Costa Rica, 2 en la cárcel, y ellos exigen su inmediata liberación. Pero ahora sí, vamos a seguir hablando del deterioro del periodismo en Europa y en Occidente en general. Y lo hacemos desde otra perspectiva. Queremos incluir la autocrítica entre los profesionales y los medios de comunicación por ese periodismo poco cuidado que a veces se hace, incluso en medios de gran prestigio, y sobre todo por el progresivo abandono de los escenarios internacionales, también por parte de los grandes medios. A los lugares de conflicto ya van prácticamente solo los periodistas freelance, es decir, mal pagados, es decir, que trabajan en condiciones precarias, o los periodistas locales, los que son de allí, que son sin duda los más castigados, los que más se exponen a los peligros. Esta es una realidad constatada que deteriora también la libertad de información, que nos puede dejar huérfanos de información veraz, contrastada y fiable de lo que pasa en el mundo, algo tan raro, ¿verdad? Nunca hemos tenido tantos canales de información, ya lo saben, tantas herramientas para elaborarla con rapidez, con eficacia
Y sin embargo, en esta era de abundancia y de plenitud en ese terreno, muchas veces los medios más fiables y solventes no atienden ni asisten a las noticias en el lugar de los hechos con la amplitud deseable. Y no ocurre solo eso, se constata también otra realidad creciente por parte de los ciudadanos, y es el abandono de los medios tradicionales como fuente de información preferente en beneficio de canales de Internet, de las redes sociales, y allí, hay que decirlo, proliferan la desinformación, las noticias falsas, las campañas de propaganda, la manipulación y también esos preocupantes perfiles falsos que difunden mensajes siempre interesados. Eso también es un peligro porque deteriora y tergiversa el derecho a la libertad de prensa. Pues de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Dos periodistas, el fotoperiodista Ricardo García Vilanova, que ha venido desde Barcelona, se lo agradecemos a este acto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también recibimos de nuevo a Alfonso Armada, el presidente de Reporteros Sin Fronteras España. Ricardo fue de los poquísimos periodistas españoles que estaban el mes pasado en Siria cuando se puso fin al Estado Islámico. También estaba allí, por supuesto, Cristina Sánchez, nuestra compañera de Radio Nacional de España, y unos días más tarde Natalia Sancha por El País. Vilanova es freelance, sus fotografías de toda la peripecia del Estado Islámico en Siria han sido premiadas en numerosas ocasiones. Viaja a ese país varias veces al año a pesar de la larga guerra y de que en 2013, creo recordar que sufriste un secuestro largo, varios meses, junto a Javier Espinosa del Mundo, a manos del ISIS. Nos consta, Ricardo, que no te es cómodo, no estás a gusto hablando de ti mismo, pero vamos a hacer una excepción. Tú estabas allí el mes pasado, lo comentaba Lara, cuando la caída del Estado Islámico, eras de los pocos periodistas, porque hoy son pocos los medios de España y de otros países que deciden enviar a sus profesionales a cubrir ese tipo de información. Prefieren comprarlas a peso a los freelance. ¿Por qué ya no se cubren los conflictos con la amplitud, con el cuidado, con el interés que se hacía antes? Bueno, yo creo que la gran problemática somos nosotros mismos como sociedad, ¿no? El tema es que si nosotros reivindicáramos una información como la que antes, de antaño se tenía, seguramente todo el contexto que hay ahora sería diferente, ¿no? Pero al final no nos olvidemos, lamentablemente, que los medios responden, pues, básicamente, muchos de ellos a intereses ideológicos, políticos o económicos, y eso es así. Y a partir de aquí, pues somos, vuelvo a insistir, yo creo que la responsabilidad principal es nuestra, ¿no? Como sociedad, de exigir esa información y de estar bien informados. Si nosotros mismos renunciamos a eso y preferimos hacerlo por redes sociales o no pagar por esa información, difícilmente podemos exigir a los medios que gasten dinero en algo que no tiene una repercusión. Hablábamos de fotoperiodismo. Se acaba de clausurar una exposición, Creadores de Conciencia, en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Se va a poder ver en más ciudades. Recoge magníficas fotografías de 40 fotoreporteros de gran prestigio, casi todos freelance, que nos cuentan pues cómo es nuestro mundo, los dilemas ante los que nos encontramos en este mundo global, ¿no? Hay fotografías, por supuesto, de Ricardo García Vilanova. Estamos viendo algunas sobre la guerra en Siria, que de hecho están incluidas ya en un libro que estás presentando estos días. 20 años como freelance dan para mucho. Has cubierto conflictos en Haití, Afganistán, Libia, Siria. Y he leído en una entrevista reciente que crees que tu oficio ha entrado en vías de extinción. ¿Y por qué tú sí viajas? ¿Por qué crees que todavía merece la pena el esfuerzo de mantener vivo este oficio? Bueno, obviamente porque entiendo que el periodismo es un servicio social, ¿no? Es algo que nosotros como periodistas sentimos y que va mucho más allá de lo que es el propio trabajo en sí, ¿no? Dicho esto, también te tengo que decir que es cierto, lo que es el tema de realizar este tipo de trabajo cada vez es más difícil, y yo he vivido las dos caras de la moneda. He vivido la cara en la cual se vivía más o menos decentemente y luego pues el punto de inflexión que se genera a partir del 2011, en el cual pues bueno, pues ahora se exige o se postula un modelo que tienes que ir directamente al terreno. Entonces, tramitar tus propios contactos, tu propia logística, el viaje, digamos, hacer el reportaje y después tratar de vender eso, ¿no? Con la salvedad de que en un momento determinado puedes o no llegar a cubrir esos gastos, ¿no? Evidentemente tienes que estar muy seguro de lo que vas a cubrir, porque al final un viaje, digamos, fracasado, 2 viajes fracasados, como freelance no los puedes llegar a soportar, ¿no? Teniendo en cuenta que hablamos de zonas en las cuales se barajan cantidades entre 500 o 1000 dólares diarios que te exigen
o que tendrías que pagar si fueras un periodista, digamos, de un medio acreditado. Es importante saber en qué condiciones se trabaja en esos lugares. Lo sabe también de primera mano Alfonso Armada, porque él ha hecho ese periodismo que se está perdiendo, el que se hace en el lugar del conflicto. Alfonso, estuviste en las guerras balcánicas, en el genocidio de Ruanda, en otros lugares muy arriesgados, pero donde había que estar cuando los medios sí apostaban por la figura del enviado especial. ¿Por qué se está abandonando esa figura? ¿Por razones económicas? ¿Hay algo más que no se dice? La verdad es que me gustaría recordar lo que dijo recientemente el filósofo alemán Marcus Gabriel. Dijo que se extiende la idea errónea de que no podemos conocer la realidad. Y creo que como periodistas tenemos que luchar a brazo partido para devolver la credibilidad al periodismo. Es mentira que no hay hechos, solo interpretaciones. Hay hechos y los periodistas debemos extremar el cuidado y trabajar a conciencia para separar los hechos de las opiniones y alejarnos del poder, de todos los poderes. Los líderes, que llaman a los periodistas enemigos del pueblo, son líderes populistas que ofrecen falsas soluciones simples a problemas complejos y para eso esgrimen el miedo al otro y el odio como herramienta política. El populismo casi siempre es nacionalismo. Creo que nos miramos demasiado al ombligo y vivimos en un solo mundo. Lo que pasa en China nos concierne tanto como lo que ocurre en Etiopía o en Barcelona. Por eso creo que no hay que cerrar los ojos a ese mundo internacional, no tengamos miedo y creemos en Reporteros Sin Fronteras que el periodismo es tan importante como el pan. La prensa libre y crítica es la verdadera levadura del periodismo. Oye, Alfonso Armada, además de ese abandono de escenarios donde pasan las cosas que influyen decisivamente en la vida del planeta entero después, hay otro problema que yo no sé si llamar desidia o qué calificativo ponerle, esas noticias que no son noticias, esas informaciones que no son información, que están llenas de publicidad encubierta, reportajes hinchados, falsos. Bueno, el escándalo de la revista alemana Der Spiegel, ¿no?, donde el reportero estrella resulta que publicaba una y otra vez historias que eran inventadas sin control profesional. ¿Es solo la crisis económica? ¿Es la crisis tecnológica? ¿Es la combinación? ¿Son los culpables de que se haga ese periodismo que da vergüenza, la verdad? ¿O son culpables también los periodistas, las empresas, nosotros como audiencia, que quizás solamente estamos buscando la evasión? Yo no sé si tenéis hecho un análisis en Reporteros Sin Fronteras al respecto. Estamos en ello. Hay países como Rusia, por ejemplo, que se dedican sistemáticamente a desinformar, a utilizar redes sociales y herramientas muy poderosas para pervertir la realidad y sembrar la confusión. Pero creo que nosotros como periodistas y como ciudadanos también contribuimos a la desinformación. Creo que sería interesante el ejercicio que hiciéramos todos, siempre que vemos una información o algo con lo que coincidimos, estamos de acuerdo, desconfiar sistemáticamente y prestar atención a lo que nos cuestiona y difundir precisamente algo que pone en entredicho las cosas que pensamos que sabemos. A veces contribuimos nosotros con nuestros retuiteos inconscientes a fomentar la desinformación, el rumor y el ruido. Quizás habría que pararse más, estudiar más, leer más y trabajar un poco más despacio. Ricardo, cuando una persona arriesga tanto para que la gente esté bien informada, ¿qué sensación le produce el ver que ahora se consume esa información falsa, esa desinformación que circula tan rápidamente y que cala tanto? Bueno, es lamentable, ¿no?, que justamente suceda esto, ya no por el hecho de las personas que van a este tipo de sitios y, como tú dices, arriesgan para que esta información llegue, sino por las propias historias de las propias personas, ¿no?, que es una falta de respeto que gente que está sufriendo y que vive esos conflictos en primera persona pues tengan esa desatención a nivel internacional, ¿no?, y que estén condicionados por una agenda que va mucho más allá de lo que exige la sociedad. Pues muchísimas gracias a los dos, a Ricardo, a Alfonso. Creo que nos merecemos, después de escuchar cómo está el periodismo o parte del periodismo ahora mismo, merecemos, Lara, un nuevo respiro musical. Volvemos a recibir a Sisa Brahim. Sí, y a Ignasi, que ya están en el escenario. Sisa tiene una cara muy seria, pero yo creo que se le va a pasar enseguida en cuanto haga esta nueva canción que nos tiene preparadas, ¿no? No, estoy muy contenta de estar hoy aquí. Y vamos a tocar la palabra, precisamente una canción por la libertad de expresión.
Gracias, Ignasi Cuixó. Asisa Brahim, le vamos a pedir a Asisa que no se vaya, que le vamos a hacer una pregunta. Antes, miren, les tengo que decir que me gustaría no tener que volver a hacer este programa nunca más, pero acabamos de saber ahora mismo que ha sido encontrado el cadáver del periodista de la radio comunitaria de Oaxaca, Telésforo Santiago Enríquez, de Estéreo Cafetal, asesinado a tiros. Ahora mismo es una información que nos acaba de llegar. Bueno, pues entonces respiramos hondo y seguimos, porque lo que teníamos ahora previsto, y vamos a seguir con lo que teníamos previsto, como no puede ser de otra forma, es hablar de libertad de información en el Sáhara. Escuchen este dato revelador. La propia Asisa Brahim, saharaui, tenía programado hace unos meses un concierto en París. Cuando su avión aterrizó en Francia, fue bloqueada en el aeropuerto, se le negó la entrada en el país y simplemente no pudo actuar. Asisa, ¿qué razones alegaron para negarte la entrada en el país, para bloquearte en el aeropuerto? ¿Qué te dijeron? ¿Qué razones?
Bueno, voy a precisar, realmente no llegamos a viajar nosotros. Yo estaba programada dentro del Festival Arabofolis, sí, en el Instituto del Mundo Árabe, para clausurar el festival, que además estaba justo un día después del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y por presión fuerte de la Embajada de Marruecos, al final pues fue suspendido, fue anulado por simplemente, fue una censura. El resultado es el mismo. Sí. No pudiste actuar en ese festival. El boicot de Marruecos no solo afecta a los artistas saharauis, también a sus periodistas, que a menudo son boicoteados cuando participan en actos en el extranjero, como nos contaba ahora Sisa, en un festival artístico. El ejercicio del periodismo está perseguido y vedado en el Sáhara Occidental. Se dice mucho eso de que es un auténtico Sáhara, un auténtico desierto para la libertad de prensa, según estima Reporteros Sin Fronteras, pero desde luego no solo ellos. Sáhara Occidental es un territorio no descolonizado por España que lleva más de 4 décadas, ¿no? 43 años, esperando a que se celebre ese referéndum de autodeterminación respaldado por la ONU, que nunca llega. Intentar ser periodista allí supone a menudo entrar y salir de prisión constantemente, condenas también largas, constantes, sufrir el acoso de la policía, perder el empleo en una zona ya de por sí tremendamente empobrecida. Vamos a hablar de periodismo, o de falta de periodismo más bien, en el Sáhara, y para eso están con nosotros Ahmed Etani, periodista saharaui en el Aaiún, y Edith Rodríguez Cachera. Rodríguez, porque antes me confundí. Dije, porque te confundí yo, que te lo dije bueno, mal. fue ella, me dijo que era Ruiz y es Rodríguez. Bueno, pues están los dos, Ahmed y Edith. Ella es la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España y trabaja precisamente ahora mismo en el informe sobre el Sáhara que está preparando la organización. Bienvenidos los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. El hecho, Ahmed, es que, bueno, tú estás en Equip Media, ¿no? Que es un grupo de unos 25 periodistas que hacen vídeos de lo que está sucediendo allí. Y estáis en unas condiciones tremendamente complicadas. Me pregunto yo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se organiza uno para poder dar un reportaje de lo que está sucediendo? ¿Qué medios tenéis y de quién os tenéis que liberar cuando hacéis un trabajo de esas características? Los territorios ocupados del Sáhara Occidental son un agujero negro silenciado por la prensa internacional, incluida la prensa española. El Sáhara Occidental, como he dicho, vivimos bajo un bloqueo informativo. Por eso hemos decidido crear una organización que se llama Equip Media, con el objetivo final es romper el bloqueo informativo impuesto en el Sáhara Occidental. Nuestro trabajo consiste en documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ocupante marroquí, además hacer entrevistas con las víctimas que hay en Sáhara Occidental y sacar información sobre el expolio de los recursos naturales saharauis. Y trabajamos en 3 ejes. El primer eje es concienciar y sensibilizar sobre todo la juventud saharaui por la importancia de la lucha pacífica, porque nosotros como una organización, en nuestra filosofía, es no violenta. El segundo eje es desmentir la propaganda marroquí que dicen que en el Sáhara Occidental están garantizadas todos los derechos fundamentales y nosotros a través de investigaciones, imágenes, vídeos, desmentimos esta propaganda. La tercera parte es el trabajo profesional que hacemos para ofrecer a los medios de comunicación y las organizaciones internacionales, porque la única fuente que hay en Sáhara Occidental son los activistas. Por eso los activistas arriesgan sus vidas para informar sobre la situación a pesar de las detenciones y a pesar de todo el riesgo que conlleva a este trabajo. Es un esfuerzo sin duda, Ahmed, que ha merecido hace solo un mes en Córdoba el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, el trabajo que hace Equip Media. Es un reconocimiento importante que os han dado, y voy a leer textualmente,
por vuestro esfuerzo colectivo por hacer un periodismo de gran calidad en 4 idiomas que suministra información a periodistas de todo el mundo y lucha por poner el foco en un conflicto olvidado por los medios de comunicación. Es sin duda un premio merecido y del que hay que estar muy orgulloso, pero la pregunta es, Ahmed, ¿qué es lo que Marruecos quiere que no se sepa y cómo consigue impedir el trabajo de los profesionales en el Sáhara? Marruecos, desde que empezó la invasión en el Sáhara Occidental, está cometiendo graves violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Y Marruecos no quiere que haya testigos para documentar estas violaciones de los derechos humanos. Hablamos de asesinatos, hablamos de allanamientos de casas, intervenciones muy fuertes y violentas contra los manifestantes saharauis que reivindican la independencia. Y no quieren que haya testigo, por eso cerraron este territorio, prohibieron a los observadores, a los periodistas entrar al territorio. Desde enero hasta hoy han expulsado a 17 observadores y periodistas que entraron al territorio. Por eso nosotros somos la alternativa. Los periodistas saharauis sacamos información y al mismo tiempo somos testigos y víctimas, porque testigos de lo que está pasando y víctimas porque hemos notado desde 2010, desde el campamento de Gdimizik hasta ahora, el aumento de las represalias en contra de los informadores o los periodistas que informan sobre la situación. Eso quiere decir que Marruecos no quiere que haya fuente de información desde el Sáhara Occidental. A lo mejor con determinadas informaciones, porque conozco a periodistas que dicen que no es cierto, ¿no?, que se puede informar sobre el Sáhara en nuestro país. Pero bueno, uno de los últimos periodistas españoles que no ha podido entrar para seguir con esto en el Ayun ha sido precisamente Gervasio Sánchez, que es de Reporteros Sin Fronteras, un antiguo amigo. No le impidieron la entrada a él, sino a su abogado, al abogado que iba con él, y el resultado fue el mismo. ¿A ti te han detenido? ¿Tienes compañeros de Equip Media que han sido detenidos, juzgados por hacer esto, por grabar vídeos? Fueron expulsados varios periodistas después de Gervasio Sánchez, desde 2016 hasta ahora. Hace poco han expulsado a la periodista Ana Cortés, junto con su compañero Giovanni. Y yo sí que he sufrido detenciones varias veces, me han llevado a la comisaría y he sufrido tortura. Y también mis compañeros han sufrido agresiones físicas, han sufrido malos tratos, despidos de trabajo y detenciones. Hoy en día hay 6 presos políticos que son periodistas saharauis que están en las cárceles marroquíes. Hablamos de activistas condenados a 20 años de cárcel y cadena perpetua, solo por el hecho de informar sobre la situación en el Sáhara Occidental. Edith asiente con la cabeza cuando escucha a Ahmed, porque ella, por Reporteros Sin Fronteras, está realizando un informe sobre el Sáhara. ¿Es uno de los agujeros negros del mundo, el Sáhara, para la libertad de información, Edith? Hombre, sin duda alguna, lo ha explicado él con muchos mejores argumentos de los que puedo aportar. No entra la información porque Marruecos deporta sistemáticamente, expulsa o no admite que entren los periodistas. Tampoco sale si no fuera por estos valientes que desde las azoteas graban lo que está sucediendo. Por tanto, es un agujero. Estamos preparando un informe porque consideramos que es una deuda histórica, que la misma deuda moral que tiene España para con el Sáhara la tiene Reporteros Sin Fronteras también para con la libertad de información en el Sáhara. También porque Marruecos ocupa el puesto número 135 del ranking de la libertad de prensa que acabamos de publicar. Esto es un puesto bajísimo y este puesto se debe en gran parte, no solo, pero la mano de hierro que aplica en Sáhara Occidental, también en el Rif. Oye, ¿es algo que solamente sucede, o sea, la prensa libre existe en el Sáhara o solamente pasa con los españoles o cómo? No, de ninguna manera. Prensa libre y Sáhara son un oxímoron. O sea, no se puede hablar de prensa siquiera. En el Sáhara hay prensa oficial, que son delegaciones de los medios marroquíes. Hay portales digitales que cubren la actualidad del Sáhara, pero que siguen una línea tremendamente oficialista. Hace poco despedían a una periodista de una televisión privada de Marruecos por decir Sáhara Occidental, simplemente no referirse al territorio como provincias del sur, que es como lo llama Marruecos. No hay libertad de prensa de ningún tipo, es decir, la única información
que llega es de ellos, que son periodistas que además Marruecos no reconoce como tal periodista. Se están jugando el tipo y, sin embargo, parece que no nos importa. Antes estábamos escuchando a Ricardo y a Alfonso Armada decir que es que hay zonas de abandono, zonas de conflicto de las que no hablamos en los medios. No sé si esto es lo que está sucediendo aquí también, ¿no? Sí, de forma bastante escandalosa. Con Sáhara ha pasado un problema y es que, como todos sabemos, el gobierno español lleva décadas desentendiéndose de participar activamente en la resolución del conflicto y todo el peso del apoyo al Sáhara lo da la sociedad civil española, que sí está muy implicada. Pero entonces esto se traduce en un periodismo muy centrado en los temas humanitarios, muy centrado en los refugiados, en temas de corte humanitario, pero en la actualidad política del Sáhara o en la actualidad socioeconómica, como él ha hablado bien, la explotación de los recursos naturales, los acuerdos de pesca de los que España tanto se beneficia, son temas que no están. Y desde aquí sí me gustaría reclamar a los medios españoles un poco de responsabilidad, porque del mismo modo que tenemos un vínculo especial, y lo hemos visto con América Latina, tenemos un vínculo especial con el Sáhara. Y del mismo modo que la América Latina interesa a los medios españoles, deberíamos de poner un poquito más el foco quizá en la actualidad del Sáhara. Sin duda debemos reflexionar sobre ello. Estamos dando voz hoy a los periodistas encarcelados en todo el mundo. Lo hemos hecho en nuestra primera hora. Ahmed también quiere prestar su voz a sus compañeros encarcelados porque es importante que ellos sepan que sabemos que están ahí y es importante que sepan que no están solos. ¿A quién quieres dar tu voz? Quiero dar mi voz a Salah al-Bsir, condenado a 4 años de cárcel, a Mohamed el-Bombari, condenado a 6 años de cárcel, el Bashir Khadda, condenado a 20 años de cárcel, a Mohamed Lemin Heddi, 25 años de cárcel, a Hassan Dah, 25 años de cárcel y el Khfauni Abdallahi a cadena perpetua. Un seguro de vida, dar la voz, decíamos antes, si lo es, no saben de qué manera. Muchísimas gracias a los dos. La realidad saharaui es compleja, es diversa y nos vamos ahora a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, a los campamentos de Tinduf. Vamos a recibir a una periodista de la casa de Radio Nacional Española y saharaui, Ebaba Hammeida. Muy bienvenida. Ebaba nació fuera de los territorios ocupados por Marruecos, nos lo va a contar. Ella nació en los campos de refugiados de Tinduf, en el desierto argelino, lo que en España se conoce como una niña del Sáhara, o no sé si se dice así todavía. Sí, pues yo nací en el desierto de los desiertos, ¿no? En esta Hamada argelina en la que viven más de 150.000 refugiados y bueno, pues es un lugar donde no hay absolutamente nada, solo hay un pueblo que lleva más de 40 años sobreviviendo en las peores condiciones climatológicas y humanitarias y bueno, pues yo la verdad que he tenido suerte de... En los campamentos de refugiados de Tinduf tampoco hay muchos medios de comunicación, solo existen la tele y la radio del Polisario. Allí no se impide ni se boicotea la entrada de periodistas. Otra cosa es que los periodistas vayan allí. Y desde luego, Ebaba, allí no se puede estudiar periodismo. Pero tú, que en estos momentos, lo decía Lara, trabajas con nosotros, trabajas en Radio Nacional de España y en Televisión Española, haciendo prácticas del máster de periodismo de esta casa, has podido cumplir tu sueño de ser periodista, aunque tus padres preferían que fueras médico, ¿no? Tuviste que luchar, que pelear. Sí, mi padre siempre me pedía que estudiara medicina, porque realmente en los campamentos de refugiados, como él decía, no hacían falta periodistas, sino que médicos, porque son unas condiciones tan infrahumanas las que se viven allí que yo tuve que salir de los campamentos por una enfermedad tan simple como la celiaquía, ¿no? Pero luego, con el paso de los años, yo siempre jugaba a la cuerda y imitaba, ¿no? Hacer entrevistas en los campamentos. También veía esta necesidad de que quizás lo que yo tenía que hacer era contar lo que estaba pasando en los campamentos, contar estas historias de vida que hay en estos campamentos de refugiados. Entonces, bueno, al final convencí a mi padre, mi hermana pudo estudiar medicina en Cuba y yo, pues, hice periodismo. Mi madre quería que fuera notaria, creo que tampoco, en fin. Tienes experiencia en muchos tipos de trabajo para sacar trabajos diferentes, ¿no? Para sacar adelante tus estudios y también una gran experiencia para compartir cosas para el Sáhara. De hecho,
tengo que emocionarme porque lo hiciste en Radio 3 con la música, y Un micrófono para el Sáhara fue en octubre pasado una experiencia única, ¿no? Sí. Es que siempre he tenido la necesidad de compartir, porque me considero una persona bastante pesada a la hora de hablar todo el rato del Sáhara. Mis padres viven allí, entonces era como a mis compañeros también del máster les hablaba muchísimo de los campamentos. Y la verdad es que no tuvimos ninguna duda a la hora de plantear organizar un viaje a los campamentos, también para que ellos vieran y conocieran en primera persona cuál es la situación que hay allí. Entonces, bajo el lema "lo que no se escucha no existe", pues llevamos la radio en los campamentos y pudimos trabajar también con los periodistas que viven en los campamentos de refugiados, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Ya no soy la única pesada que hay en la casa. Nos has contagiado a todos. Bueno, Ibaba es menuda, es joven, le brillan los ojos y es una mujer valiente. Es una mujer valiente que ha trabajado cuidando personas, una señora anciana, trabajando en cosas de turismo para costearte los estudios. Los has terminado, has hecho el máster, estás trabajando en Radio Nacional de España y preparando tu tesis doctoral. Autonomía y supervivencia de las mujeres en países árabes ante conflictos. Un reto enorme, un reto actual, lleno de aristas, de dificultades. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué estás averiguando? Pues la verdad es que está siendo más un trabajo para mí, a título personal, para definirme un poco, porque cuando uno vive entre dos mundos y dos mundos tan opuestos como el desierto y Madrid, la verdad es que no ha sido fácil también entre tantas familias y casas y entornos. Entonces está siendo una tesis que me está ayudando un poco a definir mi identidad y también a entender cuál es la identidad de estas mujeres en estos países de mayoría musulmana, quién nos define como mujeres, cuál es la visibilidad que tenemos en los medios de comunicación y hasta qué punto nuestra autonomía es la única forma de sobrevivir en determinados conflictos. ¿Tú te puedes imaginar un futuro en el que pudieses ejercer tu trabajo, el periodismo, en un Sáhara libre? O por lo menos, bueno, tu familia sigue viviendo en los campos de refugiados. ¿Tú crees que se puede plantear una mujer hacer el periodismo, ser periodista allí? Yo tengo compañeras en los territorios ocupados y la verdad es que para ellas es tremendamente complicado poder trabajar bajo la ocupación. Yo me imagino volver y no sé, quizás vivir. Siempre he tenido también esta lucha con mi padre, ¿no? Digo, yo como mujer, pues quizás aquí viva mejor, ¿no? Pero es verdad que como periodista sería un sueño poder emitir un informativo, incluso una crónica, que nos dejen contar en una crónica lo que pasa en el Sáhara Occidental. Y por supuesto que eso sí tiene que ser un Sáhara occidental libre de ocupación. Escuchándola se darán cuenta de que Baba Hameida va a conseguir lo que se proponga. A los que la acompañamos cada día en el trabajo no nos cabe ninguna duda. Te deseamos lo mejor. Baba, un gran futuro como periodista, que lo puedas ejercer donde tú quieras. Se me hace muy raro que me entrevistes. Bueno, pues se acabó, lo dejamos a mí y a aquí. todos los periodistas del mundo. También me siento muy privilegiada de poder ejercer el periodismo aquí. Gracias, en otro Baba. lugar. Gracias. Mira, 20 años antes, en una experiencia en los campamentos de refugiados del Tinduf que dirigió Manuel Domínguez, que es probablemente la persona que más ha hecho por la música saharaui en el planeta. Estamos aquí hablando del Sáhara en el centro de Madrid y es todo un privilegio. Tiempo ahora para la música. Solo no puedes, con amigos sí, decían en la bola de cristal, ¿no? Bueno, es lo que va a pasar. Hay una colaboración. Un aplauso, por favor, para Ignasi Cusó, para Nacho Taboada y para Aziz Abrahim. Vamos a tocar Intifada. يا شباب الذي تقود شعب القدام يلي نوعك فريد
وحي الانتفاضة يا شباب يقين ونعرفت السيادة العين تقف عين. Soy el calor del desierto, el rojo vivo. Soy la sombra y tiemblo cuando escribo. Voy buscando las nubes cada día que vivo. Soy una luz encendida en la conciencia dormida. Soy un pueblo olvidado que lucha y camina. Un pueblo olvidado que lucha y camina. يلي نوعك فريدة معلق الكويسام يلي نوعك فريدة معلق الكويسام ويا شباب اللازيد خد الشاب قدام ويلي نوعك فريد معلق الكويسام ويا شباب اللازيد خد الشاب قدام ويلي نوعك فريد معلق الكويسام. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Isela Pérez, soy periodista mexicana de Ciudad Juárez y estoy aquí por un proceso de exilio. Ahora actualmente trabajo en Reporteros Sin Fronteras, en el programa de acogida temporal de periodistas perseguidos de América Latina, pero hoy quiero ceder mi voz a Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de derechos humanos que se encuentra injustamente en la cárcel. Precisamente como represalia por su labor, Narges Mohammadi lleva 20 años entrando y saliendo de prisión bajo la acusación de conspirar contra la República Islámica y promover propaganda antigubernamental. La vida de Narges Mohammadi está en peligro porque estos largos periodos de detención han sido una verdadera tortura y han dañado gravemente su salud. Hoy, que celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, me uno a su familia y exijo la libertad de Narges Mohammadi y pido que todo mundo nos sumemos a esta exigencia. Buenas tardes. Me llamo Antonio Rubio. Soy periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mí ni de la API. Hoy estoy aquí para hablar de Raif Badawi, un bloguero y periodista de Arabia Saudí. Hoy mi voz quiere ser la de Raif Badawi. Y de esa manera, desde la cárcel, él nos dice que es un periodista de Arabia Saudí que creó una página web para informar sobre derechos humanos, debate político y social y denunciar lo que ocurría en mi país. Fui detenido en junio de 2012. Según ellos, según el poder, por haber insultado al Islam por medios electrónicos. En 2013 fui condenado a 7 años de cárcel y 600 latigazos. Y en 2014 esos 7 años se convirtieron en 10 y los 600 latigazos en 1000. Hoy, más que nunca, desde mi celda, os pido que tenemos que levantar la voz y las alfombras del poder para denunciar la falta de libertad de expresión que existe en el mundo y sobre todo en mi país. Esaf, la mujer de Raif Badawi, ha escrito un libro contando su historia. Se llama La voz de la libertad. Os aconsejo que lo leáis. Y hoy es viernes y según la condena contra Raif, nuestro compañero tendría que recibir 50 latigazos. Hoy, desde Reporteros Sin Frontera y la Asociación de Periodistas de Investigación, pedimos, reclamamos, exigimos la libertad de nuestro compañero Raif Badawi. Gracias.
Bueno, pues estamos llegando poco a poco al final de este programa especial, muy especial, como están escuchando en Radio 5 Todo Noticias, una colaboración entre Radio Nacional de España y Reporteros Sin Fronteras. Queremos conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, reflexionando y dando a conocer todos estos casos que nos estremecen. A modo de reflexión final nos preguntamos cómo defender mejor la libertad de prensa, porque no nos cansamos de repetirlo, es una condición imprescindible para que haya democracia. Tal vez haciendo mejor periodismo, exigiendo mejor periodismo, siendo mejores lectores, escuchantes, en fin, una audiencia responsable. Le vamos a preguntar a Rosa Meneses, que es periodista, lo saben, quizá en la sección internacional del Mundo, muchas veces enviada a lugares de conflicto y sobre todo Oriente Medio, pero además es la secretaria general, por eso la conocen, de Reporteros Sin Fronteras España y vicepresidenta del Consejo Internacional de Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, trasladamos la pregunta que hacía Lucía. ¿Qué podemos hacer para proteger la libertad de prensa, para defendernos de lo que decíamos antes, ¿no? Las manipulaciones, las falsas noticias, en fin, para estar mejor informados? Da un poco de vértigo, ¿no? Saber que a lo mejor estamos recibiendo una información que nos está manipulando. Bueno, pero yo creo que la receta es sencilla. Lo único es que requiere que todos trabajemos juntos por un periodismo de calidad. Los periodistas haciendo un trabajo honesto y contrastado. Los medios apostando por la calidad y la profesionalidad. Los políticos ejerciendo el poder con responsabilidad. Y los ciudadanos, la gente que nos escucha, defendiendo un periodismo digno y que no caiga en la frivolidad. El derecho a la libertad de información que hoy estamos celebrando aquí atañe a toda la sociedad, nos atañe a todos y es un pilar fundamental de nuestra democracia. Y cuando falla la libertad de información, falla la democracia y, por tanto, los ciudadanos no somos libres. El buen periodismo es un bien común que pertenece a la sociedad, pertenece a los ciudadanos y todos debemos defender la verdad. Y yo creo que una de las maneras de hacerlo es unirse a Reporteros Sin Fronteras y defender con nosotros la libertad de información. ¿Cómo se une uno a Reporteros Sin Fronteras? Es fácil, ¿verdad? Bueno, es fácil. Nos pueden visitar en nuestra página web rsf-es.org y ahí se pueden hacer socios y colaborar con nosotros en la defensa de este bien tan preciado. Pues muchísimas gracias, Rosa Meneses. Gracias a vosotras. Es el testimonio que nos ha dejado Rosa y con el que prácticamente vamos a ir terminando, pero aún queda música, aún hay tiempo para seguir disfrutando de la hospitalidad de este auditorio centro del Palacio Cibeles del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros queremos dar las gracias, ¿verdad, Lara? Porque todo han sido facilidades. Ojalá el año que viene no haya que reseñar asesinatos de periodistas, ni encarcelamientos, ni agresiones contra la libertad de prensa, ni nos den una noticia tan tremenda como la que hemos dado en directo aquí, y es el asesinato de otro periodista más en México. Es tremendo. Bueno, nos quedan apenas 8 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Nosotros ahora, antes de poner el punto final con la música, también tenemos que agradecer y mucho al personal por las facilidades que nos ha dado de esta casa y de Radio Nacional, a la parte técnica, que es la que no se ve, pero que sin la que no podríamos hacer nada, ¿verdad? Esta es la parte de los nombres y es que cada uno de ellos se merece, la verdad, un monumento porque ha sido facilísimo trabajar con ellos. Primero, voy a dar las gracias a Reporteros Sin Fronteras, a todos, al equipo directivo, Alfonso, Rosa, en fin, a Macu de la Cruz, sin la cual esto no existiría. Un aplauso así para ella. Gracias, porque es complicadísimo reunirnos a todos. Por supuesto, Edith, Florence, Lucía, Francesca, en fin, no quiero dejarme a nadie y lo voy a hacer, así que mejor me callo aquí. A todos. Y, por supuesto, por Radio Nacional, Paloma Zuriaga, Fernando Martín, Luis Ángel Aceña, Raquel Elices, Antonio Vicente, Juan Miguel Sanz, Víctor Rovira y David Velasco, por supuesto, a los músicos. Dos de ellos están sobre el escenario, están aquí Nacho Taboada ya y Grand Jeffries y Escondidos, Asís Abrahim y
e Ignasi Cusó, que han venido desde Barcelona. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lucía Vilaplana, qué fácil es todo contigo. Gracias, Lara. Tú eres como una red cuando estás haciendo el funambulismo. Y gracias a ustedes, porque sin ustedes todo esto no tendría ningún sentido. Gracias por acompañarnos aquí a través del streaming de Radio Nacional, de Radio 5 Todo Noticias y, por supuesto, a través de la radio, que es donde se escucha la radio, pues donde se escucha la información, donde tenemos que continuar conectados entre todos. Y volvamos a encontrarnos aquí el próximo 3 de mayo con mejores noticias para todos, porque eso significará que nos va mucho mejor a todos. Nos vamos, lo hacemos, Nacho, os dejamos todo vuestro. Voy a dedicar esta canción que se llama El Huracán a todos los periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su libertad de expresión. Un derecho inalienable, yo creo, y universal. Así que va por ello, se llama El Huracán. A pesar de que los años han pasado y yo ya me he acostumbrado a ir viviendo sin ti, me tropiezo en tus rincones y no me faltan razones para olvidarme de ti. Y entre tanta despedida no te he robado ni un beso y a mí eso no se me olvida. Salga el sol por donde quiera, que no me marcho con cualquiera que se parezca a ti. Son 100 años de condena, tu boca con cremallera, tu forma de presumir. Voy buscando una quimera que me aleje de tu vera y que me haga feliz. Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. Hoy las cosas han cambiado, 100 amigos se han marchado, pero yo sigo aquí. Y quizás no sería lo que soy si el veneno de ese amor no hubiera estado dentro. Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. Hoy igual que ayer te echo de menos, pero ha pasado ya el huracán. Tu mundo se me escurre entre los dedos, pero nos quedan fuerzas para rodar. A pesar de que los años han pasado, Bueno, pues después de esta maravilla musical con la que ponemos el broche al programa de 2 horas que hemos hecho en directo en Radio 5 Todo Noticias en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, no nos queda más que recordar el eslogan que ha puesto esta organización para este Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Frente al miedo y frente al odio, periodismo. Periodismo de calidad. Consúmanlo, por favor, porque nos irá mejor a todos. Nosotros nos comprometemos a hacerlo, Lara. Estamos en ello. Gracias a todos por venir. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.